Nosotros estamos viendo la vida de Jesús. Y lo que Él hace hoy tiene impacto en lo que pasa mañana. Lo que Él hizo en el capítulo 3 impacta lo que pasa en el 4, impacta lo que pasó en el 5 y todo lo que pasó en el 5, especialmente en la última parte donde Él le dice a los líderes judíos que el amor de Dios no está en ellos. Impacta lo que pasa ahorita en el 6. Entonces, si ustedes se pierden la secuencia de lo que estamos aprendiendo, ¿cómo van a entender el flujo de la historia de Jesús? Nosotros podemos sacar historias así a lo zumba marumba, como dicen, y tratar de sacar alguna lección de ellos, sí. Pero lo importante es ver todo el flujo de la vida de Jesús. Así que hoy vamos a ver el flujo en el capítulo 6 de San Juan. Y el título del mensaje es La economía de Jesucristo. Y vamos a hablar de la alimentación de los 5,000. Y antes de entrar al mensaje mismo, hay dos historias o dos relatos, solamente dos, que están en los 4 evangelios. ¿Y cuáles son los 4 evangelios? ¿Cómo se llaman? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y todos con el San adelante en español. Así que San Marcos, San Mateo. Hay 2 relatos únicamente. Increíble. Con tantas cosas que hizo Jesús. Y uno de estos 2 es la alimentación de los 5,000. Ahora la otra cosa es, ¿cuántos vieron la imagen que yo mandé esta semana en el chat de la iglesia? El mapa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante de entender que el capítulo 5 termina con Jesús en el templo en Jerusalén y que estaba peleándose con los líderes religiosos. Como hablamos la semana pasada, parece que de un mosquito él hizo un elefante. De una simple acusación de que cómo es posible que tú le dices a este paralítico que ande, tome su lecho, o que tome su lecho y ande, si eso es pecado en contra de Dios. Y por lo tanto le tenemos que matar por violentar la ley de Dios. Y como Jesús de esta pequeña cosa empezó a hacer toda una teología acerca de quién es Jesús. Y como dijimos la semana pasada, en vez de que alguien le dijera, por favor, cállese ya porque usted se está metiendo y en más y más y más líos, él siguió. Y por último, les dijo a ellos, ustedes escudriñan las escrituras para ver si en ellas encuentran la vida eterna, pero no ven al mismo Jesús del que habla la misma escritura. Si la escritura es la que da testimonio de mí y ustedes no la ven. ¿Y qué pasa cuando uno se pone a pelear ahí con unos líderes? ¿Qué hacen esos líderes con uno? Lo reprenden, lo persiguen, lo castigan y lo quieren matar. Ajá. Y Jesús está en el templo. Tiene los discípulos, tiene a toda la gente escuchando. Acabo de agredir religiosamente a todos ellos. Y ahora ellos obviamente lo quieren matar. Pero no solo esos líderes religiosos, sino también Herodes Antipas, uno de los 4 hijos que quedaron del Herodes, el que hizo el templo. Por eso se llaman tetrarcas, porque de uno salieron 4. ¿Okay? Entonces, uno de ellos, por todo lo que está haciendo Jesús, y es el mismo que mató a Juan Bautista, ahora también quiere matar a Jesús. Y entonces, si te quieren matar,
Si acabo hasta agredir a los líderes religiosos, ¿qué tienes que hacer? Huir, claro. Entonces Jesús decidió con sus discípulos que era buena hora de salir de Jerusalén y distanciarse a lo más lejos posible. Por eso en el mapa, ustedes, no sé si todavía sale abajo a la izquierda en algún ladito Jerusalén, pero ustedes ven todo el río Jordán hasta arriba, y usted arriba ve el lago Tiberias, donde ahora nos encontramos con Jesús. Y desde este momento que Jesús salió del templo hasta donde nos encontramos en el lago Tiberias pasaron 6 meses. Así que del capítulo 5 al capítulo 6 pasaron 6 meses, medio año. Y todo esto hay que tener consciente y hay que tener claro para poder seguir el flujo de la historia de Jesús. Por lo tanto, amados, vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan capítulo 6 y vamos a hablar del verso, o vamos a leer el verso 1 hasta el 14. La alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Así que el mismo lago tiene varios nombres. Y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para dar que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubiere saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. La mera revelación, este es el profeta que ha de venir al mundo, es lo que los judíos religiosos de Jerusalén deberían haber visto y no lo vieron. Y ellos, sentados en un monte, hambrientos, muchos de ellos peregrinos en camino a Jerusalén para la Pascua que ya se estaba acercando, sí se dieron cuenta y sí reflexionaron que este hombre es el Mesías, es el profeta del que estaba profetizado en el libro de Deuteronomio. Bueno, esta es la lectura de la palabra y ustedes vieron que hoy lo hice un poco diferente, porque por lo general yo paraba en cada línea y explicaba lo que estaba pasando. Pero como es la única historia, aparte de la crucifixión de Jesús, que está en los 4 evangelios,
Entonces hay que ver cómo combinamos los 4 evangelios para entender qué es lo que está pasando. Así que vamos a escuchar lo que es el escenario de esta historia. Una multitud escuchó que Jesús cruzaba el lago en un velero, en una lancha, en una vela, y lo identificaron inmediatamente como Jesús con sus discípulos. Y esa multitud le seguía a Jesús. Y mientras él cruzaba en el velero, ellos caminaron a la orilla del lago para alcanzar a Jesús, que cuando él llegaba al otro lado, ellos ya estaban ahí. Porque un velero no es tan veloz como una persona a pie. Jesús se baja del barco. ¿Y qué es lo que ve? A la multitud. Y lo primero que nos dice la palabra, que cuando Jesús se baja del barco y ve la multitud, es que tiene compasión. Amados, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos encontramos en situaciones complicadas, difíciles, y pensamos que nadie sabe lo que nos está pasando y que a nadie le importa? ¿Y qué es lo primero que hace Jesús? Él tiene compasión. Y por lo tanto, amados, si Jesús tiene compasión con toda esta gente, ¿cuánto más va a tener compasión con nosotros? Igualito tiene compasión con cada uno de nosotros. Y se conoce cada una de nuestras situaciones. Pero ¿por qué tuvo compasión de ellos? Porque nos dice uno de los evangelistas, porque eran como ovejas sin pastor. Nadie que les daba una palabra de aliento, nadie que les hablaba de Dios, nadie que les estaba dando consejos. Ovejas sin pastor, que se tienen que buscar su pasto a donde lo encuentran, y muchas veces cuando una oveja busca pasto, a donde lo encuentra, ¿qué pasa con ella? Se pierde. Por eso necesitamos pastores que llevan las ovejas, ¿de dónde a dónde? Al sitio De pasto en pasto, para que siempre tengan de qué alimentarse. Así que, triste, un pueblo que eran los portantes de las escrituras, de la ley de Dios, Dios se les había revelado, manda el Mesías, y aún así la palabra nos dice que son como ovejas sin pastor. Esto es algo realmente triste. Pero Jesús, ¿qué hace? Les da la bienvenida y dice que Él los recibió. Amén. Jesús te recibe. No importa cuál es tu situación. Él te recibe porque Él tiene compasión de ti, porque Él conoce tu vida. Ahora, la fecha, ¿en qué fecha nos encontramos? Pues según los estudiosos, estamos en abril del año 29. Y la grama en la colina ya está algo alta, porque la gente se sentaba sobre esa grama. Y era abundante. Así que más bien era como una colcha para ellos cuando se sentaron. Y la multitud tiene o debe estar compuestos por muchos de los peregrinos que ahora iban en camino a Jerusalén, porque la Pascua estaba cerca. Y sabemos que Jehová ordenó que cada judío vaya cada año a Jerusalén a la Pascua.
Solo que en aquel entonces cuando lo ordenó todavía no existía Jerusalén y no existía el templo. Lo que existía era el tabernáculo. Y él ordenó que cada año se celebrara la fiesta de la Pascua, que fue una de las primeras cosas que aprendimos. Y la gente ahora al fin sabe que ahí está el Mesías. Se encontraron con él, cruzaron el agua a pie y están emocionados. Están, yo no sé, en éxtasis espiritual, que al fin ahí está el Mesías y ahora lo pueden tocar, lo pueden escuchar, y al fin llegó el pastor. Este es el escenario con el que nos encontramos. Ahora, ¿por qué se fue Jesús al lago Tiberias? ¿Por qué se fue Jesús tan lejos? ¿Por qué se fue al lado noreste, donde no había prácticamente nada? Porque quería estar en paz. Quería descansar con sus discípulos. Porque aún los líderes de las iglesias necesitan su sábado, necesitan su tiempo de descanso, necesitan su tiempo de reflexión, necesitan su tiempo de su propia alimentación espiritual. Y Jesús igual. Así que Jesús decidió, después de pelearse abajo en Jerusalén con los líderes religiosos, de caminar hacia Galilea, de ministrar en el camino a los enfermos. Al fin él dijo, ¿saben qué? Ahora vamos a descansar. Vamos a ir al lago, al otro lado, ahí vamos a descansar. ¿Y qué pasó? Ahí estaba la multitud. Así que ese es el escenario. Ahora vamos al desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús ya les está dando clases, para ponerlo así, clases de teología. Porque la misma palabra nos dice que Él les estaba hablando del reino de Dios. Así que se está acercando la noche. Todo el día hablaron, no se sabe a qué hora llegó al lago ni al otro lado, pero lo que sí sabemos es que por lo general cuando uno cruza los lagos lo hace en la mañana, porque en la noche ya las olas son mucho más violentas. Y si no me cree, váyase a Roatán. La gente del ferry de la tarde son las que sufren, los de la mañana no tanto, por las olas. Entonces, él está ya con sus discípulos en la noche, con la multitud, y llegan los 12 discípulos. Así que sabemos que a esta altura Jesús ya tiene 12 discípulos. Y los discípulos le dicen, mire Jesús, nosotros estamos aquí en un lugar desértico. No hay comida. ¿Okay? Y no hay comida. Ahora sabemos que había grama, así que no era un desierto, pero sí desértico. No había pulpería, no había guarderías, no había súper, no había nada. Estamos en un lugar donde no hay nada. Así que por favor Jesús, estamos en un lugar afuera del pueblo, pero no solo eso, sino que ya es tarde. Y cuando pasa el tiempo y uno sabe que tiene que estar dentro del pueblo a una cierta hora, porque si no después, si tienen aquellos grandes portones, ya no los dejan entrar, o las guarderías ya están llenos con los peregrinos, o ya en las pulperías no hay de qué comer. La cosa es que los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, a esta hora ya se va a ver apretada la gente de encontrar hospedaje y alimento. Así que por favor, despáchelos ya. Importantísimo entender que los discípulos estaban pensando en esa multitud y que esa multitud necesitaba dormir y necesitaba comer. Y que Jesús tenía que despacharlos ya. Bueno, eso es lo que dicen los 12. Ahora, ¿qué responde Jesús?
Jesús dice prácticamente, miren, no hay necesidad de que ellos se vayan. ¿Por qué? Porque Jesús ve toda esa multitud que está llegando hacia Él. Como dice una de las escrituras en los evangelios. La multitud venía hacia Jesús. Bueno, si Jesús le dice a la gente o a los discípulos que no se tienen que ir, Felipe, ¿qué dice? Felipe dice, mire Jesús, con todo respeto, pero ¿dónde vamos a comprar comida para toda esta gente? Para alimentar a toda esta gente. Claro, ¿dónde? Y lo que sabemos es, como Jesús le dijo, bueno Felipe, vaya y compre. Dice, por favor Jesús, con toda esa multitud, vamos a necesitar más de 200 denarios para que todos tengan un poquito. Ahora, ¿qué es un denario? Un denario es el salario de un día. Así que hablamos de 200 salarios. 200 entre 30 son 7 meses de salario. Y como es un denario, lo que uno gana en un día, un obrero, salario mínimo. Aquí salario mínimo, 7 meses de salario mínimo, corresponde más o menos a 80,000 empiras. Entonces Felipe le dice, mire Jesús, necesitamos 80,000 empiras mínimo solo para darle un pucho a todos estos. Diciéndolo a Jesús, un bocadito. Por favor, si tú no sabes de qué hablas. ¿Okay? Y Jesús, ¿por qué le dijo eso a Felipe? Porque lo estaba probando. Lo estaba probando. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor nos dice algo donde nosotros le decimos al Señor, ok, por favor Señor, ¿y acaso tú no sabes qué significa eso? Lo que implica lo que tú me pides. Y Jesús solo dice, es que era una prueba. ¿En qué confías? ¿En lo que tenés acá? ¿O en lo que tenés allá? ¿En qué confías? Así que 80,000 empiras para que todos tengan un poquito. Isaías 55:1 nos dice, a todos los sedientos, dice Jehová, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Amén. Y lo repite, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mire, amados, cuando yo leo esto y lo de Isaías, yo soy administrador y yo sé que nadie te va a dar algo cuando tú vas a comprar y no llevas billete. Así de sencillo. Y aún así, imagínense la locura de que alguien reciba revelación de Jehová. Mira, ¿sabes qué? Yo te asigno para alimentar a una multitud de niños, porque yo, Jehová, tengo compasión de ellos. Locura, ¿verdad? Y dice, probablemente dice una persona que no tiene ni billete. Y esta persona ahora tiene una de dos opciones. O le dice a Jehová, yo no tengo billete y no lo voy a hacer. O ella dice, bueno, Jehová, si tú dices en Isaías que yo sin dinero tengo que ir a comprar, entonces yo, Jehová, confío en ti y yo voy a ir a comprar sin dinero porque yo confío en tu palabra. Amén. Porque tú me dijiste que lo hiciera. Amén.
y que el día siguiente llegue alguien y le ponga ahí una provisión Amén. para que arranque. ¡Qué locura, va! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde va a pasar algo así? Aleluya. Amados, es increíble que cuando yo leía esta historia, lo estamos viviendo en vivo y en directo. Pero ¿saben qué? No es que simplemente Jesús hizo con una varita mágica, ¡puf! Y ahí estaba el alimento. No, porque al igual de lo que pasó en esta historia de la Biblia que estamos leyendo, pasó con esta persona con la que yo estoy ahorita comparando esa historia. Porque mire, ¿qué es lo que dice Jesús? Después de que Él les dice que vayan y que alimenten a toda esa gente. Mientras Felipe está calculando el costo de que lo que Jesús le pide no se puede, Jesús le da una orden y le dice, denles de comer. Oye, ¿y con qué si no hay nada? Y no solo eso, sino el pueblo ya está cerrando las puertas. Y Felipe le pregunta y le dice, honestamente, ¿quieres que vayamos y compremos comida por 80,000 lempiras para que todos puedan comer? Y para darles de comer, si le estamos regalando todo el pisto que tenemos. Y ahora es donde Jesús empieza ya con la acción. Jesús pregunta, ¿cuántos panes hay? Vayan y vean. Así que alguien tiene que recibir también la orden de compartir. No es que Jesús dijo, bueno, ahí puf. No. Él dijo, vaya y vean. Alguien tiene que aportar esa primera semilla con la que después Jesús hace el milagro. ¿Y qué tan grande era esta semilla para 5,000 varones, más quién sabe cuántas esposas que venían con ellos y cuántos niños si eran familias? Imagínense la primera semilla. Y Andrés, en medio de los 5,000 varones, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que le entregan a ellos? Andrés viene y dice, mire, fíjate que tenemos 5 panes y 2 peces. Ajá, ¿y qué clase de panes eran? Porque no era un pan salman así de grande. Si eran como tortillas. Así que más o menos así de grande y planitos. Para que un varoncito, muchachito, así como Marshall, pueda comer por lo menos un bocadito, 5 tortillas y 2 sardinas. Eso fue lo que le entregaron como semillas para alimentar a 5,000 varones y a todas sus familias. 5 tortillas y 2 sardinas. Yo creo que si yo le doy ahorita 5 tortillas y 2 sardinas, ni Marshall se sacia con esto. Entonces, amados, tenemos que comparar lo que está pasando acá. Nosotros tenemos siempre un punto de vista terrenal. Yo como administrador, lo primero que hago es calculo en la mente precio, costo, inversión, tiempo, transporte, todo lo que hay que calcular. Y por lo general, la respuesta es, no se puede. Pero tenemos que tener claro, si estamos hablando de que está el Mesías, de que Dios es un Dios poderoso, entonces no podemos ver la cosa simplemente del punto de vista humano y terrenal. Tenemos que entender que hay una respuesta espiritual. Y mire, esta primera semilla que recibió
nuestra profeta, para alimentar a todos estos niños, cuando ella me dijo cuál era el proyecto que Jehová le había dado, yo era como Felipe. Por favor, señora, sea serio. ¿De dónde va a sacar usted? Y no solo a corto plazo, a largo plazo, alimentación para todos estos niños. Y además, acuérdate que se merecen estos niños que usted se esfuerce para darles de comer todos los días. ¿Y qué es lo que nos dijo ahí la Biblia? ¿Por qué Jesús, cuando vio la multitud, decidió alimentarlos? Por compasión, porque eran ovejas sin pastor. Y todos estos niños, ¿cuántas oportunidades creen ustedes que tienen ellos para escuchar la palabra de Dios? Cuando llega la alimentación, por la compasión de Jehová, para darles una oportunidad a estos niños de escuchar la palabra de Dios. ¿Y cuán grande era la semilla? Bueno, era una semilla. Y ahora, la misma profeta camina comprando sin dinero. Y no solo es que ella consigue lo que pide, sino que por su fidelidad recibe mucho más. Y eso es lo que vamos a ver ahorita aquí. Así que Jesús dice, tráiganme la comida. Porque todo lo que nosotros recibimos, amados, tenemos que traerlo ¿a dónde? Al altar. Al altar de Dios y decir, mire Señor, yo tengo tanto. ¿Qué quieres tú que yo haga con ello? De ahí, los manda a sentarse en grupos. Entonces, estamos entrando, si yo mando a sentar a la gente en grupos, que tiene que haber un orden. Y tiene que haber una manera de contar a la gente para saber que son 5,000. Tiene que haber una supervisión de los procesos. Tiene que haber la mejor manera de la distribución. ¿Y qué es lo que estamos haciendo cuando llegan los niños? Los sentamos, les hablamos la palabra, los ponemos a cantar, cada uno tiene que tener su recipiente y de una manera ordenada nosotros sabemos cuánta gente está llegando a comer, cuánta comida se le da a cada uno. Están sentados, hay un orden. Sí, sí, estamos, amados, estamos en exactamente la misma historia de lo que estamos leyendo acá en nuestra vida actual. ¿Cómo podemos negar de que Jesús está en ese proyecto? ¿Qué? Le tenemos que dar el nombre de Jesús. Ama a los niños. ¿Eh? Increíble, increíble lo que estamos viviendo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Él toma la comida. Y no era mucho, era un pucho pequeño. 5 pancitos y unos peces. Cabe en esta canastita para alimentar a 5,000 varones, a las mujeres y a los niños. ¿Y qué hace? Toma los pancitos y empieza a dividirlos. Yo no sé cómo dividió las sardinas, porque no sé ni tan grandes que eran. ¿Y qué hace con la comida después de que la dividió? Mira al cielo. Todo lo que nosotros hacemos con la ofrenda dominical, y Él da gracias. Lo que nosotros hacemos con la ofrenda dominical. Y de ahí se lo entrega ¿a quién? A los discípulos. No se lo entrega a cualquier persona. Él se lo entrega a los discípulos, aquellos encargados de atender a Jesús y a acompañarlo
en el ministerio para hacer lo que Jesús tiene que hacer, lo que el Padre le ha mandado hacer. ¿Y por qué? Porque el Padre trabaja y Jesús Él trabaja. trabaja. Y si el Padre trabaja y Jesús trabaja, ¿qué tenemos que hacer nosotros que somos discípulos de Jesús? Trabajar. ¿Y con qué trabajamos? Con las pocas cosas que nos está entregando Jesús. Pero ahora mire, de esta primera alimentación que la hicimos aquí en la calle como unos niños, de la plataforma de la paila, ahorita hay ¿cuántos comedores? 8 comedores. ¿Y a cuántos niños alimentamos? A unos 700 niños. Aleluya. Imagínense lo que pasa, pero ¿quién está haciendo esto? Las personas asignadas por Jesús y después las personas que reciben la orden por parte de la profeta que recibió la orden inicial de Jesús. ¿Ok? Estamos viviendo exactamente lo mismo. Y cuando ya le están la comida, ¿cuánta comida recibe cada persona que está sentado ordenadamente en esta grama? Hasta saciarse. Amados, cuando hay un mandato de Jehová, cuando hay hombres y mujeres de Dios que entiendan las cosas espirituales, entonces con las pocas cosas que Jesús te entrega para hacer proyectos que tú dices no alcanza, Jesús dice si alcanza, haga. A la medida que nosotros somos fieles y empezamos a trabajar, ¿qué pasa? Se multiplica y ni sabemos cómo. Y de repente logramos hacer cosas y alimentar a una cantidad de niños donde nosotros mismos nos preguntamos, ¿y cómo era posible? ¿Cómo era posible? Y estas palabras no las escuché solo una vez, las he escuchado multitudes de veces. ¿Cómo es posible que a todos se les da y qué más? Y que todos se sacian. Todos se sacian. No solo había lo suficiente, había abundancia y sobreabundancia. Y como sabemos que había sobreabundancia, en el verso 12, ¿qué manda Jesús? Recojan lo que sobra para que nada se pierda. Hermanos, y vuelvo a preguntar, ¿cuánta comida se pierde en la casa nuestra? ¿Cuánta administración de derroche tenemos nosotros en nuestros hogares? ¿Cuándo es que puedes derrochar? ¿Cuándo es que puedes permitir que se te arruine la comida? Cuando hay sobreabundancia y la gente quejándose que no tiene, pero al mismo tiempo permite que se le arruine la comida o que la bota porque ya no le gustó. Imagínense, Jesús dice, recojan para que no se pierda nada. Nuestra administración tiene que ser una administración conforme a la voluntad de Dios. Ajá, ¿y cuánto recogieron? 12 canastas llenas de comida. Ahora, no sabemos lo que hicieron con ellos porque no tenía freezer. Pero para que se vea la sobreabundancia de lo que es posible cuando nosotros escuchamos la voz de Dios y con lo poco muchas veces que nos entrega, logramos hacer los milagros. Los mismos milagros que hizo Jesús y que lo presenciaron sus discípulos.
5,000 hombres y mujeres y niños comieron. Amados, cuando nosotros presenciamos milagros como estos, ¿qué pasa? Nosotros, igual que estos israelitas, no podemos dejar de decir lo que dijeron ellos en el verso 14. Verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Cada uno de nosotros tenemos un presupuesto limitado. Porque si yo fuera un presupuesto ilimitado, no anduviera en este carro. ¿Eh? Tenemos presupuestos limitados. Pero cuando entendemos la economía de Jesús, ¿qué hacemos? Trabajamos conforme a las órdenes de Jesús. ¿Y cuál es el resultado? Que vemos la multiplicación milagrosa. Porque este carro anda y anda y anda. Y ya tiene 260 y pico mil de kilómetros. Y corre bien. Corre buenísimo. Y me lleva donde quiero ir. Amén. Hasta a Ondable y A la montaña. al aguacate. ¿Eh? Aleluya. Entonces, amados, necesito que cada uno de ustedes entienda. Dios quiere utilizarlos a ustedes como instrumento. Y si Él les da una orden, y aunque tengan un presupuesto poco, a la medida que ustedes son fieles y a la medida que ustedes, una vez que reciben de Jesús cinco panes, ¿verdad? Y eran 12 discípulos, ¿cuánto recibía cada uno? Menos de la mitad de uno de estos pancitos, menos de la mitad. Ay, y de la sardina, tal vez solo la cabecita. Y con esto Se saciaron. se saciaron. Entonces, pero ¿en qué momento? En el momento que ellos, al recibir, empezaron a caminar, a entregar. Y a la medida que iban entregando, se iba multiplicando. Amén. Ellos no esperaron hasta que estuviera la canastita llena. Y tampoco es que de repente se llenó. A la medida que iban dando, podían dar y dar y dar y dar. Entonces yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes aquí son millonarios? Amén. Amén. Pues los felicito, Amén. porque honestamente, yo creo que para alimentar a 800 niños, hay que tener millones. Sí. Y no los tenemos para hacer todo esto. Pero si Jesús te manda, con lo poco que te entrega, Él lo multiplicará. Así que, amados, no tengamos miedo. Nadie aquí es demasiado pobre o demasiado poco para hacer los milagros de Jesús. Amén.